Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Valentina Posada García y en el día de hoy les voy a hablar sobre la función cuadrática. Mi explicación estará dividida en tres partes. En la primera les voy a hablar sobre qué es términos de ax a la 2 más bx más c y de las parábolas. ¿Qué es una función cuadrática? La función cuadrática es aquella que se puede definir como fx es igual a x al cuadrado más bx más c. Términos de esta función. ¿Cómo se representa gráficamente? Esta es la representación gráficamente y la representamos a la hora de graficar en un plano cartesiano. Cuando grafiquemos una función cuadrática en un plano cartesiano nos debe dar cualquiera de estas dos formas. Más adelante les voy a explicar cuándo da así y cuándo da así. Identificar términos de la función. Bueno, esta es una de las partes más importantes de la función cuadrática, ya que debemos saber identificar los términos para la hora de hallar y graficar la función cuadrática. En este caso vamos a aprender a identificar lo que es A, B y C. Identificamos A porque A siempre va a estar acompañada de un X a la 2. B siempre va a estar acompañado de X sola y la C pues siempre va a estar el número solito. En este caso tenemos un ejemplo donde tenemos 2x a la 2 más 3x más 4. Aquí nos damos cuenta que quien está acompañado por x a la 2 es 2, por eso es A. En este caso el B sería el 3 porque está acompañado de x y en la C sería el 4 porque está el número solito. En este es otro ejemplo donde no encontramos aquí la x sola, lo que quiere decir que está multiplicado por 0 y nos da el valor de b como 0. La a da menos 5 que está acompañado por x a la 2 y la c que daría menos 2 que sería el número solito. Aquí tenemos otro ejemplo que es muy importante tener esto en cuenta porque si en la función cuadrática no tenemos un término cuadrático, no va a tener respuesta. En este caso, como no tenemos ningún número elevado a la 2, esta no sería una función cuadrática, sino una función lineal. Bueno, tipos de parábolas. Ahora en los tipos de parábolas encontramos dos, las concavas y la convexa. La concava se le puede identificar como una carita triste y siempre va a estar de forma negativa. En la convexa se le puede identificar como una carita feliz y siempre va a estar de manera positiva. Esto quiere decir que en la función cuadrática vamos a conocer si la parábola será concava o convexa porque está definida por el término de A. Entonces, si A es menor que 0, quiere decir ya sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc., va a ser una parábola concava. Y si A es mayor que 0, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, etc., va a ser una parábola convexa. Entonces, cuando sea una parábola concava la podemos identificar como una parábola, como una carita triste. Y cuando sea una parábola convexa la podemos identificar como una carita feliz. Ahora, tengo un ejemplo aquí. El ejemplo de 0 es igual a x a la 2 más 8x más 6. Vamos a identificar si es convexa o concava. Esta la podemos identificar con A. En este caso A sería el 5 porque nos podemos dar cuenta que está acompañado por x a la 2, como mencioné anteriormente. Y si 5 es mayor que 0, quiere decir que la parábola será convexa. Así lo podemos ver en este caso también, donde está menos 5, este sería A porque está acompañado de x a la 2, y como tenemos el número está en negativo, pues será una parábola concava. Y en el último ejemplo nos damos cuenta que no tiene el término cuadrático, por lo cual no va a tener respuesta, ya que no sería una función cuadrática sino una función lineal. En mi segunda explicación les hablaré sobre las soluciones de la ecuación cuadrática e intersecciones con el eje X, la fórmula
y el discriminante. Bueno, puntos de cortes en el eje X. Aquí yo he hecho una gráfica donde nos damos cuenta que estas serían soluciones. ¿Qué es una solución? Una solución es cuando la parábola interseca el eje X. Ahora, un discriminante. El discriminante se representa con este simbolito, un triangulito que también significa el delta mayor. Aquí encontramos la fórmula del discriminante, que sería b a la 2 menos 4 por a por c. También tenemos unas reglas donde nos dice que si el discriminante es menor que 0, no tiene soluciones. Si el discriminante es igual a 0, tiene una sola solución, y si el discriminante es mayor que 0, tiene dos soluciones. Ahora, vamos a pasar a la fórmula general. La fórmula general se utiliza únicamente, se puede decir que para hallar las soluciones de los puntos del corte del eje X. Aquí encontramos, esta es la fórmula general, que se desprende de un X1 y un X2. Dependiendo el tipo de discriminante que tengamos. En este caso les voy a explicar con el ejemplo. Determinen la solución de la siguiente ecuación. Tenemos la ecuación 2 por x a la 2 menos 5x más 2 es igual a 0. Primero, para esto se soluciona de diferentes pasos. Primero iniciamos con el 1, que es hallar los términos, que lo expliqué anteriormente. En este caso, el 2 sería el que está acompañado por x a la 2, el menos 5 sería el b porque está acompañado de x, y el número que está solito sería c, que sería 2. Entonces, ahora vamos a hallar el discriminante con la fórmula que di anteriormente. Se reemplazan los valores y quedaría menos 5 elevado a la 2 menos 4 por 2, así. El discriminante sería igual a 25 menos 16, lo cual nos da 9. Ahora, teniendo en cuenta cada una de las reglas que mencioné anteriormente, nos damos cuenta que el discriminante es mayor a 0, y cuando el discriminante es mayor a 0, tiene dos soluciones. Ahora aquí vamos a aplicar la fórmula general. Como vemos que tiene dos soluciones, debemos hallarlas con x1 y con x2. En este caso, puse el discriminante para no escribir la fórmula completa, donde tenemos x1 sería el valor negativo, y en x2 tenemos el valor positivo. Reemplazamos los términos, donde b sería menos 5 y el valor del discriminante sería 9. Aquí ponemos el 9, realizamos la operación y nos da x es igual a 1 medio. Lo mismo hacemos acá, reemplazamos los valores y nos da x que es igual a 2. Y así lo graficamos, y ahora les iré a explicar lo que es el vértice. Bueno, ahora mi tercera explicación hablará del vértice y del eje de simetría. El eje de simetría. Bueno, ¿qué es el eje de simetría? El eje de simetría es esa línea que rompe la parábola a la mitad para que así los dos lados se encuentren igual de simétricos. Aquí vemos el ejemplo de que este es el eje de simetría o el eje simétrico, y tiene una fórmula, la cual es menos b sobre 2 por a. Les tengo un ejemplo que dice que determinemos el eje de simetría de 2x a la 2 menos 5x más 2, que es igual a 0. Aquí pues ya sabemos que el primer paso es determinar cada término. Luego vamos a reemplazar los valores. Reemplazamos el valor de b, que sería menos 5, y el valor de a, que sería 2. Eso nos da 5 cuartos, y eso se aproxima a 1,25. Quiere decir que x tiene un valor de 1,25. Ahora lo vamos a ubicar en el plano cartesiano y ver la parábola. Aquí, anteriormente en el video ya yo había
nos da 1,25, es decir, debe ir entre la mitad del 1 y el 1,5. Ahora, vamos allá el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es el punto máximo o el punto mínimo de la parábola. Después de explicarle la fórmula que utilizamos para hallar x, ahora vamos a tener en cuenta esta formulita que es para hallar y. Entonces, ahora se lo explicaré con el siguiente ejemplo, donde vamos a determinar el vértice de la función que vayamos trabajando anteriormente, que es 2x a la 2 por 5x más 2 que es igual a 0. Ya sabemos que tenemos que hallar los términos. Luego vamos a reemplazar los valores de las dos fórmulas, la de y la de y, donde tenemos que b sería menos 5 y donde tenemos que el valor del discriminante es igual a 9. Ya se lo expliqué anteriormente. Reemplazamos el valor de a por 2 y el valor de aquí de a por 2. Realizamos esto y nos da en x como resultado 1,25 y en y menos 1,125. Ahora esto lo vamos a graficar nuevamente para hallar el valor de x. Bueno, mi nombre es Jair Antonio Ramírez Canchila y yo les vengo a explicar la función polinómica. La función polinómica no es más que una función que está expresada con polinomios. Teniendo en cuenta esto, una función de la forma n sería, por su fórmula general, función de x es igual a n por x a la n más a n x n menos 1. Es decir, que si aquí está potenciado a 7, el otro número debe ser un número menor. Indiscutiblemente, no necesariamente tiene que ser 6, sino que puede ser 5, puede ser 4, no siempre tiene que ser seguido. Y termina en a 0. Esta es la fórmula general. Y el grado se define por el número mayor al que esté potenciado la x. Por ejemplo, aquí la a está sola porque la x está a la 0. Entonces sería una función de grado x porque no hay x. La función de grado 1 se define porque aquí está x a la 1. Aquí está x a la 2 y podemos ver que es una función de grado 2. Dominio y rango. Como ya sabemos, el dominio es la medida con la que vemos o medimos la distancia que abarca x. Entonces, como una función polinomial nunca se va a detener o nunca va a estar completamente vertical, siempre va a estar inclinándose a un lado, por muy insignificante que sea, siempre va a estar inclinado a un lado. Entonces, el dominio son todos los números reales, desde el menos infinito hasta el infinito. El rango en funciones polinómicas impar también son todos los números reales. Como podemos observar, un ejemplo de una función polinómica impar, vemos que empieza desde abajo y termina hacia arriba, dependiendo de este signo. Porque si el signo fuera negativo, empezara desde arriba y terminara hacia abajo, la ecuación sería totalmente distinta. Bueno, a diferencia de la función cuando es impar, cuando es par, llega un punto en que la función tiende a devolverse. No pasa como aquí, que siempre, si empieza abajo, termina arriba. No, si empieza desde infinito positivo, termina en infinito positivo. Es decir, que va a llegar un punto en que la ecuación de que la función va a devolverse, va a tender a subir otra vez. Y por eso no va a abarcar todo el eje Y. Cuando A es positiva, ¿qué pasa? Que se expresa de esta manera. Se dice aquí, solamente si A es positiva, la función se expresa de esta manera. Siempre va a ser un infinito positivo. Pero ¿qué pasa cuando A es negativa? La función cambia y empieza en infinito negativo y termina en infinito negativo. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Suárez y voy a hacerle una pequeña explicación de lo que es la función racional. La función racional pues, es una función donde se expresa
coeficiente o la división de los polinomios. Y principalmente viene de la norma f de igual a b de x sobre q de y, donde b de x es un polinomio y por y es un polinomio, igual siempre debe ser diferenciación, porque como hemos visto que cuando una fracción, por ejemplo, una fracción como 5 sobre 0 no tiene solución en los números reales. Entonces por eso el denominador de la función racional siempre debe ser diferente a 0. Otra característica que tenemos que tener en cuenta a la generalidad de este tipo de funciones racionales son las asíncronas, las cuales, pues, con el ejemplo que está aquí, que vamos a tomar el ejemplo como base, primero lo que hallaríamos sería la vertical. La vertical fue que la asíncrona vertical se encuentra poniendo el denominador y las. Bueno, o sea, ahora pues, la vertical como el denominador de esa función racional y lo pasamos acá. Como dije anteriormente, como debe ser diferente a cero, pero eso no le razón. Es diferente a cero. Entonces, el x lo pasamos al valor de la igualdad, como se pasa por un lado, pasa con signo contrario, entonces se quedaría 3. 0 más 3 y 1 más 3, entonces x es diferente a 3. Entonces, aquí trazamos pues, la línea horizontal, la línea vertical de la cinta. Lo que significa que, o sea, que lo que es la X o la línea que se trazará de este lado, o sea, nunca pasará, o sea, va a tender a ser 3, pero nunca será 3. Ahora, para el horizontal, para ese ejemplo que puse en especial donde X no tiene exponente, sino que le ponemos que es 1, pues se usa la que dice el coeficiente del numerador con el coeficiente del denominador. El coeficiente es lo que acompaña a la X. Como en el texto, pues la X está acompañada de 2, se pone arriba el coeficiente del numerador se pone el 2. Y como acá la X no tiene acompañante, se supone que es 1, entonces se pone el coeficiente del denominador se pone 1. Y 2 entre 1 pues es igual a 2. Entonces trazamos la línea horizontal. Entonces lo que significa pues que la línea que pasamos por acá, o sea, tampoco va a llegar a ser 2, va a tender a ser 2, pero nunca será 2. Ahora pues seguimos con el ejemplo donde lo primero que se debe hacer es hallar los puntos de corte con los ceros. Primero pues haremos algo con el eje X. Para hacer esto pues simplemente tenemos que igualar a Y a 0. Entonces quedaría la expresión 0 igual a X menos 5 sobre X menos 3. Entonces pues al pasar de X menos 3 acá pues se da una multiplicación por 0 y sabemos pues que todo número multiplicado por 0 es 0, por eso se deja con eso y seguimos con la notación. Después pasamos el menos 5, lo pasamos de este lado, pasamos un contrario y más 25 más 0 es igual a 5. Después de eso multiplicamos pasar a dividir que da 5, entonces es igual a 5 sobre 2, 5 sobre 2 sería 2 más 5. Con esto nosotros tenemos el punto de corte con la X. Tenemos el primer punto de corte que sería 2.5, el cual si la X como independiente en el eje de la X, le llamamos. Podemos hacerlo de esta manera o podemos dejarlo en fracción o fracción, pues lo único que tenemos que hacer es pues que va teniendo simplemente y cogemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 que es el corte. Ahora hablaremos del segundo punto de corte con el Y. Aquí la edición cuando sea más fácil o cuando compartir esa cosa de la línea, partir de dos partes o simplemente pues pasar a un nuevo porque sería pues 2.5 y como la referencia se llama X vale 5, Y vale 2.5 y y ahora pues hacemos pues pasamos por lo último para después empezar a hacer la línea. Pues ahora estamos en el número 6, el cual no está aquí en la gráfica, pero entonces pues cambiamos aquí entonces pues ponemos que X vale 6 por 2, 12 menos 5, 7.
hacen que el denominador sea cero. Estos números son conocidos como restricciones o valores no permitidos, ya que en una fracción de polinomio no se puede dividir entre cero. La fórmula de las funciones son f de x es igual a p de x sobre q de x, donde p y q son polinomios. Bien, ahora pasemos a las asíntotas. Existen asíntotas verticales, horizontales y oblicuos. Empecemos con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales buscan igualar el denominador a cero. Bien, y hacen que el denominador no sea cero. Aquí tenemos un ejemplo de una función f de x igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 1. Bien, para hallar las asíntotas verticales debemos utilizar el denominador. X al cuadrado menos 1 es igual a 0. Debemos despejar x buscando que el denominador sea 0. Aquí pues, como son diferencia de cuadrado, se hace x más 1 por x menos 1 igual a 0. Y lo que como estamos buscando despejar x, pues ya aquí un ejemplo sencillo, x más 1 igual a 0, aquí sería menos 1 y acá sería 1. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar, son posibles asíntotas verticales. ¿Por qué posible? Porque debemos probar con el polinomio del numerador para que no sea 0. Si no son 0, entonces sí son asíntotas. Aquí cogemos el numerador y reemplazamos 2, primero por el menos 1, 2 por menos 1, por menos 1 al cubo es igual a menos 2, menos 3 por menos 1 al cuadrado es igual a menos 3, y menos 2 por menos 1 es igual a 2. Bien, cancelamos los 2 y queda menos 3. Nos damos cuenta que no es igual a 0, entonces es una asíntota vertical. Hacemos lo mismo con el número positivo. 2 por 1 al cubo, 2, menos 3 por 1 al cuadrado es igual a menos 3, y menos 2 por 1 es igual a menos 2. Cancelamos los 2 y nos queda menos 3. Tampoco es igual a 0, entonces también es una asíntota. Aquí lo podemos clasificar en el menor. Cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 1. Trazamos una asíntota. ¿Qué son las asíntotas? Son una línea recta que va al lado de la función, la cual tiene infinito pero nunca se toca. Bien, ahora pasemos a las oblicuas. ¿Qué son las asíntotas oblicuas? Son aquellas donde el numerador es mayor al denominador por un grado. El grado es el número de exponente mayor. Entonces, cuando el exponente del numerador es mayor por 1 que el del denominador, entonces existen asíntotas oblicuas. ¿Cómo lo podemos hallar? Dividiendo pues, la fracción, los polinomios. Aquí empezamos. 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 2x entre x al cuadrado menos 1. Un número multiplicado por x al cuadrado menos 1 que nos dé esto pues 2x. 2x por x al cuadrado, eso es igual. Más por más, pues da más. Entonces acá pasa menos. Queda menos 2x al cubo. Y acá 2x menos 1 es igual, más por menos es menos, entonces pasa acá más 2x. Hacemos la recta, 2x al cubo menos 2x al cubo se cancelan y acá 2x menos 2x más 2x se cancelan. Y nos queda menos 3x al cuadrado. Bien. Ahora, número multiplicado por x al cuadrado menos 1 que nos dé esto, pues 3. Menos 3 por x al cuadrado menos 3, menos por más, menos, entonces pasa acá positivo. 3x al cuadrado menos 3 por 1, menos por menos más, pasa acá negativo, menos 3. Bien, hacemos la recta, se cancela menos 3 x al cuadrado y nos queda menos 3. Una condición para que existan las asíntotas oblicuas es que al momento de hacer la división nos debe quedar un resto. Ahí sabemos que también existen asíntotas oblicuas. Bien, entonces ya sabiendo que el numerador es mayor que el grado del numerador es mayor que el denominador y nos queda un resto, podemos trazar la asíntota oblicua. ¿Cómo? Tenemos que reemplazar x, siendo x la variable dependiente. Bien, aquí podemos poner el valor de 1 y 0 en este caso.
reemplazamos acá con lo que nos quedó la división 2 por 1, pues 2 menos 3 y queda menos 1. Ahí tenemos el primer punto en la gráfica. Y luego 2 por 0, 0 menos 3 queda menos 3. Acá pues graficamos, aquí está el primer punto, 1 en X y menos 1 en Y. Y acá 0 en X y menos 3 en Y. Esto lo podemos hacer infinitamente. Bien. Aquí podría existir asíntotas horizontales, pero no existen. ¿Por qué? Porque las asíntotas horizontales, el numerador debe ser menor o igual al denominador. Y acá el numerador es mayor que el denominador. Por eso acá no existen asíntotas horizontales. Por eso vamos a hacer un ejemplo más sencillo acá sobre asíntotas horizontales. Aquí tenemos esta función de y es igual a 7x más 5 sobre 9 más 3x. Bien. Lo que tenemos que hacer, podemos hacerlo con límites, pero existe una forma más básica de hacerlo, y es que cuando existe una variable debemos dividir los polinomios entre esa variable, en este caso x. Entonces dividimos 7x entre x, cancelamos las x y nos queda 1, 7 por 1. Entonces acá nos queda 5 sobre x. Tenemos una constante sobre una variable, eso es igual a 0. Acá también tenemos una 9 sobre x, una constante sobre una variable que también es igual a 0 más. Bueno, continuando con las exposiciones de mi compañero, yo les voy a explicar la modelación de las funciones polinómicas y las funciones racionales. Empezamos con la modelación de las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas nos sirven para nosotros representar los decrecimientos y igualmente el crecimiento de cierto tipo de cosas, como son los ingresos totales, que es el ejemplo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, el ejemplo que tenemos en el día de hoy es que supongamos que una empresa quiere saber cómo sus ingresos se ven afectados dependiendo de cuántas unidades ella haga. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener ingresos totales, que es I, precio al que vende, que sería P, en esta ocasión la variable, y Q, la cantidad de unidades vendidas. Y esto lo podemos representar viendo las aplicaciones de nuestros compañeros como IQ igual a PQ por Q. Bueno, una vez tengamos esta función, PQ son los ingresos totales en función de la cantidad de unidades vendidas y Q es la cantidad de unidades vendidas. Entonces, asumimos que el precio por unidad disminuye linealmente a medida que aumenta la cantidad producida. Vamos a tener esta nueva función, PQ es igual a 100 menos 2Q. Bueno, en este caso 100 nos representa el precio máximo cuando no se ha vendido ninguna unidad. Y menos 2Q nos está representando que se disminuye menos 2Q por cada unidad vendida. En este caso, por cada unidad vendida, el precio baja 2 unidades monetarias. Y nos queda esta nueva función. Si multiplicamos Q por todo lo que está dentro, nos queda como IQ es igual a 100, no me equivoqué, a 100 Q menos 2Q al cuadrado. Y sabemos que esto es un polinomio cuadrático. Entonces, como lo dije al principio, las funciones polinómicas nos sirven para hallar los puntos máximos. Ahora, para hallar el punto máximo, tenemos que derivar este polinomio cuadrático. Y menos 4Q. Igualamos el resultado de la derivada a 0 y nos da que Q es igual a 25. Bueno, este resultado nos quiere decir que cuando la empresa vende 25 es el máximo ingreso. Ahora vamos a buscar las unidades monetarias cuando la empresa llega a ese máximo ingreso.
sustituimos 25 en IQ y hacemos las operaciones 2500 menos 1250, eso nos da 1250 unidades monetarias. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a explicar modelación con funciones racionales. Sabemos que una función racional tiene la forma esta, donde P de X no puede ser igual a 0. Estas funciones racionales nosotros las podemos utilizar tanto en la medicina, como en la biología, como en la economía. En la economía nosotros las podemos utilizar para saber cómo se mueve el precio de un producto en función de cuánta disponibilidad hay de ese producto. Entonces, en la economía tenemos esta función, donde P de X es el precio del producto en función de la cantidad Q. Q es la cantidad disponible, como ya lo dije. K es una constante que depende del valor base del producto, ya depende de nosotros o de alguna empresa. Y la C es constante que evita divisiones cero. Como lo dije, P de X tiene que ser igual a 0. Ahora veámoslo en un ejemplo para entenderlo mucho mejor. También, como ya sabemos, a mayor cantidad disponible el precio tiende a bajar. Veámoslo, como lo dije en el ejemplo, lo podemos ver con un ejemplo sencillo como la cantidad de toneladas de trigo. Vamos a tener esta función P de X igual a 100 sobre Q más 2, donde 100 es la constante que depende del valor base del producto y C es la constante que no nos coloca el dominador en 0. Entonces, un ejemplo sencillo: si hay 10 toneladas de trigo, cambiamos Q, lo cambiamos por 10 y hacemos las operaciones y eso nos da 8,33, que sería el precio cuando tenemos 10 toneladas de trigo. Ahora, cuando hay más toneladas de trigo, cambiamos el precio y eso hacemos las operaciones respectivas y nos da 1,94. Podemos darnos cuenta de que el precio baja cuando hay más toneladas.